En este video veremos la tabla periódica y clasificaremos a los elementos en grupos. Mientras vemos estos términos, los marcaré de esta manera. Los grupos son las columnas verticales en la tabla periódica. Así que por aquí puedo ver que estos elementos están en la misma columna vertical. Estos están en el mismo grupo y lo llamamos, es el grupo número 1. Puedo ver que todos estos elementos están en la misma columna, ¿cierto? Por lo que todos estos es en el mismo grupo y lo llamamos grupo 2. Puedo continuar etiquetando mis grupos. Este es el grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y luego voy aquí arriba y puedo ver que tengo otra columna vertical. Tenemos el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y finalmente 18. Esa es una manera de numerar tus grupos. Hay otra forma de hacerlo y esto sería el grupo 1 es el grupo 1A, el grupo 2 es el grupo 2A y luego de cierta manera ignoramos al 3 al 12 para continuar con el sistema de numeración. 1A, 2A, este se llamaría 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y finalmente 8A. Y la segunda manera de numerar tus grupos es cuando tú piensas en electrones de valencia. Y nos vamos al concepto de periodos. Un periodo es una fila horizontal en la tabla periódica. Entonces veo el periodo 1 y me muevo a través de mi tabla periódica. El hidrógeno está en el primer periodo y el helio también. Nos vamos al segundo periodo: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y entonces puedo continuar numerando mis periodos. Periodo 3, el 4, 5 y 6. Ahora nota que no veo y tengo mi tabla periódica, no tengo suficiente espacio. Continúo enfocándome en los metales alcalinos. Cuando hablamos de metales, escribiré en color rojo. Los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1A, elementos como litio, como sodio, potasio. Estos son mis metales alcalinos. Los metales alcalinos son plateados, suaves y extremadamente reactivos. Y una forma de organizarlos es que tienen propiedades químicas similares. Y los metales alcalinos reaccionan de manera similar. Por ejemplo, todos los metales alcalinos reaccionan con agua. Y los metales alcalinos son tan reactivos que no los encontramos en un estado puro en la naturaleza. No caminarás afuera y encontrarás una línea de sodio directamente. Se encuentra en la naturaleza con otros elementos. Hablemos del hidrógeno, porque el hidrógeno está en el grupo 1. Pero el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno es un no metal. Y lo voy a poner en color verde. Los no metales son color verde. El hidrógeno es la excepción del grupo 1. Y los metales alcalinotérreos los encontramos en el grupo 2 o en el grupo 2A, justo aquí. Elementos como el magnesio, calcio, estroncio son metales alcalinotérreos. Los metales alcalinotérreos son reactivos, no tan reactivos como los del grupo 1, pero tampoco los encuentras en un estado puro. Los encuentras en estados de combinaciones.
Entonces nuevamente tus metales alcalino-térreos reaccionarán de manera muy similar, tienen propiedades químicas muy similares. Y entonces nuevamente esa es una buena manera de organizarlo de manera correcta. De los grupos 3 al 12, todos son metales aquí. Y hablemos de metales en general. Los metales, las propiedades de los metales son sólidos a temperaturas ambientes, excepto el mercurio, que está aquí, que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son muy maleables, lo que significa que puedes darles de diferentes formas. No son frágiles, son dúctiles, lo que significa que puedes convertirlos en cable, darles formas de cable. Por ejemplo, el cobre. Los alambres de cobre son buenos para conducir corriente en las casas. Los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Son propiedades de los metales que la mayoría de los expertos hablarán. Contrastémoslos con no metales. Los no metales, si tienes un no metal sólido, esos sólidos tenderán a ser frágiles, no maleables como los metales. Los no metales son pobres conductores de calor y electricidad. Los encuentras en diferentes estados de la materia. Ahora hablemos un no metal. Y esos serían los halógenos. Encontremos a los halógenos en nuestra tabla periódica. Los encuentras en el grupo 7A o en el grupo 17. Elementos como flúor, el iridio, el bromo, esos son tus halógenos aquí. Los halógenos son metales muy reactivos, son muy coloridos, muy corrosivos, y el nombre de halógeno significa formador de sal. De hecho, hablaremos un poquito más adelante, cuando veamos algunas configuraciones electrónicas y veamos por qué son tan reactivos. Esos son los halógenos. Luego encontramos los gases nobles. Los gases nobles se encuentran en el grupo 8A o 18. Muchos de estos son muy famosos, como el helio, el neón, argón, criptón, aquí está el xenón y el gas noble. Son gases incoloros, son demasiados no reactivos, y nuevamente veremos el porqué de sus configuraciones electrónicas. Hay otros no metales que vamos a identificar en un minuto. Primero quiero que veas que casi siempre encontramos a los no metales de la parte izquierda, y mostrarte en color rojo que estos son nuestros metales del lado izquierdo, y para mis no metales en color verde los encontrarás del lado derecho de tu tabla periódica. Y entonces la línea divisoria entre ellos es como una línea de zigzag. Te la voy a poner de esta forma. Esta línea divisoria irá de esta forma en zigzag hacia abajo en nuestra tabla periódica. Y algunos de estos elementos que encontramos en esta línea zigzag tienen propiedades de los metales y los no metales, y los llamamos metaloides. Vamos a hablar de estos metaloides que significan como un metal. Son similares a los metales, pero sus propiedades están entre metales y no metales. Algunos de los elementos que consideramos como metaloides son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y algunas veces alastato, listado como uno de ellos. Depende del libro de texto que tú veas. Puedes ver que algunos de los elementos de esta línea de zigzag son considerados metaloides, y no hay ninguna versión oficial que diga cuáles son llamados metaloides. Y podrías haber algunas diferencias, pero para algunos de estos elementos en general
se consideran como metaloides. El silicio es probable que se conozca más como metaloide porque es un semiconductor, es un metaloide, es como un metal que sí conduce electricidad, pero no tanto como un metal. Estas propiedades intermedias son útiles y entonces continuamos marcando el resto de estos. Estos son metales, ¿cierto? Y luego por aquí a la derecha tendremos al resto de tus no metales. El carbono es un no metal, el nitrógeno es no metal, el oxígeno es no metal, el fósforo es no metal, el azufre es no metal. Y esa es una manera rápida de dividir nuestra tabla. Con definiciones simples conoceremos más.